Vamos a ver de rápido, ¿qué tiene que ver la frase Let's make America great again? ¿Qué es lo que realmente quiere decir esa frase? Es el motto que utiliza Donald Trump, no solo de ahora, sino que lo ha estado utilizando consistentemente desde la primera campaña presidencial, desde su primer periodo presidencial hasta ahora, evidentemente, donde todavía sigues viendo a sus fanáticos, a los MAGA fans, pues con sus gorritas, ¿no? Con esta leyenda, Let's make America great again. Primero, lo importante de la frase es que dice, en muy poco dice mucho. O sea, en realidad, prácticamente si la entiendes, en esencia, te revela por completo lo que quiere hacer Donald Trump y cuál es su estrategia, cuál es su visión. Pero hay que entonces analizar y desmembrar y desmenuzar un poco esa frase, por más simple que parezca. Cuando hablan de inicio de América, los estadounidenses generalmente se refieren a Estados Unidos, a United States of America. Ellos cuando hablan de América jamás ha estado en su idiosincrasia, en su concepción gringa, muy limitada por cierto, muy ignorante, asumir que pues básicamente América no se limita a Estados Unidos. Pero para ellos es así, o sea, para ellos importa Estados Unidos y el resto, pues somos repúblicas y países y naciones bananeras. Esto es importante entenderlo, incluso en estos nuevos debates y polémicas que resultan de que Donald Trump justamente quiere renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Pero no nos confundamos, no se refiere a que sea de todo el continente, sino a Golfo de América porque pues es para los estadounidenses. Única y exclusivamente piensan en sí mismos, en los gringos. Entonces cuando habla de hagamos América grande otra vez, primero además de entender a qué acota el término América, que es únicamente y exclusivamente hablar de Estados Unidos, de USA, hay que también entender que hay una parte en donde dice vamos a volverla a ser grande de nuevo. Y esto, realmente entre líneas, y muy rara vez se analiza de esa forma, tiene todo que ver con que ellos se asumieron como una gran nación alguna vez y que ahora quieren volver a ser esa gran nación. Y aquí la siguiente pregunta que nos revela por completo la estrategia y visión de Donald Trump es, entonces él, ¿cuándo es que pensó o que tiene como entendido que América fue una gran nación? Que Estados Unidos fue una gran nación. Y es ahí donde está justamente la gran revelación. Trump es alguien que tiene una visión supremacista y expansionista. Esto en general es, en esencia, la forma de ser de la política estadounidense, de la política gringa. O sea, esto no es novedad. Pero sí hay que reconocer que durante los últimos años, a pesar de que esa política siempre ha sido permanente, pues había estado un tanto más matizada, suavizada, digamos. En otras palabras, Estados Unidos nunca ha dejado de expandirse y de, pues, procurar controlar prácticamente todo territorio del planeta. Sin embargo, había sido un tanto más discreta la estrategia, un tanto más, pues menos visceral y pues menos impulsiva o ocurrente. El tema de ahora es que Donald Trump pues va a retomar esa estrategia supremacista, expansionista, de manera muy agresiva, de manera muy radical. Y esto es básicamente lo que tiene que ver con Let's Make America Great Again. En realidad, eso es lo que revela esa frase. O sea, creo que se estuvo hablando y repitiendo y reproduciendo mucho la frase sin realmente entenderla en el fondo. Ahí te está prácticamente leyendo y enseñando pues la baraja a Donald Trump en cuanto a cuál es su jugada, cuál es su gran jugada. Ahora para terminar, aquí no basta. En realidad, hay que entender que esta frase es solo el inicio de lo que puede explicar la visión.
Durante gran parte de sus campañas, Donald Trump y sus seguidores, la gran mayoría de ellos pues cegados por esta visión, que es bastante miope, evidentemente, hablan sobre recuperar América también. O sea, no es solo un tema de volverla a ser grande, sino de recuperar América. ¿Y cuál ha sido prácticamente la trampa, el discurso, el anzuelo con el que ha convencido en la narrativa Donald Trump a esa gran cantidad de personas que apoyaron, lo apoyan y que votaron por él? Pues es básicamente que les vendió esta idea de que estaban perdiendo su país. O sea, que si no eligían a Donald Trump en las siguientes elecciones, en los siguientes periodos presidenciales, prácticamente el país se lo hubieran robado los negros, los latinos, los migrantes, en fin, o sea, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ya saben que esa es la gran estrategia, culpar a terceros por las malas acciones que tomaron ellos mismos como gringos, ¿no? Entonces, en lugar de responsabilizarse de las malas decisiones en el gobierno y en la sociedad, pues ellos prefieren, pues de todo culpar a los latinos, a los migrantes, en fin, a Rusia, a Corea, ¿no? A China. Esa es la estrategia, ¿no? De que nunca ellos se vean en un espejo como buenos, insisto, como esta política gringa hipócrita que pues siempre ha sido así, pero acá la esencia es que vendió este discurso y esta narrativa. Entonces, la frase de Let's Make America Great Again no se puede entender solamente así, aislada, sin también ligarla con una frase implícita. Digamos que no es una frase expresada de manera explícita, pero que va ligada a esta, a la principal, que tiene que ver con tenemos que recuperar América. Y esto justamente se liga con el América para los americanos, esta famosa doctrina, ¿no? La doctrina Monroe y todas las que he platicado, Truman, todas estas doctrinas que tienen que ver el propio destino manifiesto, que tienen que ver con esta visión expansionista y supremacista gringa, ¿no? Entonces, desde siempre nos ha revelado sus intenciones, ¿no? O sea, esta frase y este eslogan, pues no es nuevo. Este eslogan lo viene manejando desde la primera vez que fue presidente. Sin embargo, ahora las condiciones le favorecen en el sentido de que tiene más poder, más apoyo, menos resistencias. Seguramente hasta logró pactos políticos hasta con los propios demócratas que le han prácticamente facilitado el paso. Porque hay que entender acá, yo ya lo había llegado a explicar. Realmente no importa tanto la diferencia si hubiera quedado un demócrata o un republicano. Al final, en esencia y sobre todo en temas de política exterior, la política gringa es la misma. Podrá ser más matizada, podrá ser más agresiva, pero al final el factor en común, el dominador en común es que siempre va a ser una política supremacista, expansionista e incluso, yo ya lo he explicado varias veces, pues esto puede llegar a también implicar pues fenómenos de exterminio en diversas poblaciones o prácticamente de amenazas bélicas, ¿no? Entonces, los gringos están dispuestos a cualquier cosa. Están dispuestos a declarar la guerra a cualquiera por dos situaciones básicas. Porque la guerra es su sustento, la guerra sustenta la economía gringa. Es un gran negocio, no solo es un negocio, sino es un sustento económico. De la guerra prácticamente está basada gran parte de la economía estadounidense, por eso siempre se las andan inventando en todas partes, o vendiendo armas a cualquier causa, justa o injusta, porque ese es el gran negocio de Estados Unidos. Y segundo, porque pueden. O sea, justamente al ser el sustento económico de Estados Unidos, pues evidentemente son y tienen, lamentablemente, pues el ejército más poderoso del mundo. Muy cerca pegado ahí con Rusia, pero sigue siendo todavía Estados Unidos el que más invierte en, pues prácticamente capacidad militar bélica. Yo ya lo he explicado, prácticamente simplemente tomando en cuenta la cantidad de portaaviones, bases militares que tienen en todo el mundo, pues las armas nucleares, más las armas que no nos cuentan que tienen, más todos los satélites y la tecnología espacial, en fin, todo lo que no sabemos que tienen. Realmente eso
eso les basta para saber que ellos controlan el mundo todavía. A pesar de que económicamente también ya estén empezando a a tener síntomas de decadencia, se sienten seguros porque militarmente hablando, y esto es muy maquiavélico, y por maquiavélico me refiero tal cual a Nicolai Maquiavelo, en sus teorías como El Príncipe y otros libros donde habla sobre política estratégica, pues es muy sencillo, o generas líderes que generen amor, o generas líderes que pues generen miedo. En este caso Trump, y esa es una de sus grandes estrategias para, pues yo no solo le llamaría ya negociar, porque esto más bien es un tema con él consistente de amenazar. ¿Qué clase de negociación es aquella donde llegan y te amenazan? Estamos de acuerdo. La gran mayoría que llegue a querer negociar así, pues uno simplemente se levanta de la mesa. No vas a estar tolerando faltas de respeto simplemente porque el otro cree que amenazar es un estilo agresivo de negociación. Hay simplemente caracteres y personas que se respetan tanto, naciones que se respetan tanto que no están ni siquiera dispuestas a compartir la mesa con una persona que llega azotando la mesa, que llega a dar manotazos en la mesa y decir aquí las cosas van a ser como yo quiero, porque entonces de qué negociación estamos hablando. Eso ya no es una negociación, es una amenaza, es una extorsión, es un secuestro, es lo que tú quieras, menos negociación. Pero ese es el estilo supuestamente de negociación, entre comillas, de Donald Trump. Llegar y azotar y dar manazos en la mesa. ¿Y por qué los da? Porque puede. Insisto, aquí la esencia de este problema es que ellos saben el poder militar que tienen y no hay nadie que los detenga. O sea, nadie que se les pueda, pues realmente poner a ese tú por tú. Por supuesto que ahora los BRICS, China, Rusia, Corea, Ucrania, Irán, pues tuvieron que hacer todo ese frente para enfrentar al frente occidental, que tampoco es que le vaya muy bien, pero justamente simplemente contando con el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, el apoyo bélico me refiero, de Estados Unidos e Israel y por ahí UK y demás, pues saben que tampoco están tan desprotegidos. Entonces todavía saben que tienen una cierta ventaja, ¿no? Competitiva, un leverage donde pueden tener este margen donde todavía puedan estar amenazando países, ¿no? Y saben que esa liga se puede tensar a un punto en donde, por supuesto, ellos podrían estar dispuestos a ir a una escalada bélica global, que ya de por sí, pues se sabe que la tercera guerra ya empezó desde Ucrania, pero no ha escalado, no ha escalado justamente en donde veamos al ejército estadounidense intervenir en ella, ¿no? O sea, financian la guerra en Ucrania, mandan equipos obsoletos que le venden a Zelensky y siguen haciendo negocio con la basura que le venden al ejército ucraniano en esta ilusión totalmente absurda de pensar que Ucrania le iba a ganar a Rusia. Eso jamás en la vida va a pasar. Putin, que es muy inteligente, por supuesto que aprovechó esta guerra de desgaste, al grado en donde pasó todo el periodo presidencial de Biden y finalmente Ucrania terminó totalmente devastada, y no solo fue Ucrania, sino incluso Europa, sino incluso hoy mismo ya están viéndose tan en la necesidad que incluso tuvieron que básicamente acceder a venderle eh, no, perdón, a comprarle el gas a Rusia, ¿no? Los europeos, porque pues es tan grave la crisis que ya dijeron, bueno, pues ni hablar, vamos a tenerle que seguir comprando gas, ¿no? Entonces, esa es la situación, ese es el eslogan que en realidad de hoy iba este comentario, ¿no? Este análisis de entender cómo es que siempre nos ha dicho realmente en su eslogan, que insisto, se pasa mucho por alto, siempre Trump prácticamente reveló sus cartas y sus intenciones. Entonces, hoy lo que estamos viendo en el mundo y lo que seguiremos viendo en el mundo probablemente de manera mucho más aguda, mucho más agresiva, pues va a seguir siendo esto mismo, este bully, este Trump, que se siente capaz de bullear a todas las otras naciones, insisto, por la básica primera de que esa es su intención para hacer América grande otra vez, es volver al radicalismo de la política exterior supremacista, expansionista, muy radical, donde va a estar amenazando y donde va a estar generando un caos total. Y por otra parte, pues lo hace, insisto, porque sabe que tiene y cuentan con un ejército y con un poder bélico prácticamente, pues insuperable en el mundo, ¿no?
Entonces, esta es la forma en la que vendió la narrativa, con un Let's Make America Great Again, por una parte que fue explícita y que está impresa en todas las gorras de los MAGA fans, pero por otra parte vendiéndoles que si no hacían esta estrategia de esta manera como él lo hace, iban a perder su país. Y esto pues no es más que una gran mentira, pero que se la compraron toda la población gringa o la gran mayoría que votó por él, pues sintiendo esto de que es que nos van a robar el país y lo que es nuestro, cuando bueno, si a esas nos vamos, pues tenemos claro que tampoco era de ellos del todo, ellos también llegaron a robar una tierra, ¿no? Entonces es mentira sobre mentira en esta narrativa trompera, pero que pues ha engañado a bobos como muchos populistas en el mundo, que ya tenemos que entender que hay populistas de izquierda, pero también los hay de derecha, los hay de ambos bandos, no es que nada más existan populistas de izquierda como siempre quieren irse a atacar a Venezuela, no, pues es que el populista número uno hoy lo tenemos en Estados Unidos y es de derecha y es sumamente pues radical, conservador, psicópata, en fin, ese es un populista, el que convence a las masas y se aprovecha de su ignorancia. Entonces, aquí estamos hablando de que esa fue la jugada de Donald Trump, ¿no? En generar miedo. En realidad esa es su gran estrategia. O sea, tú puedes ver la forma en la que se mueve Trump y siempre quiere estar generando miedo, ¿no? Cada que firma algo, cada que dice algo, su estrategia es el miedo. ¿Cuál es, creo yo, la manera inteligente de enfrentarlo? Pues no cayendo en esa trampa del miedo. ¿Por qué nos va a dar miedo, no? Mejor hay que organizarnos, mejor hay que ser más inteligentes, ¿no? Pero no cayendo en la trampa del miedo, porque es así como ha sometido, pues, a muchos a sus decisiones, pues, estúpidas, torpes, ¿no? Sin coherencia, sin humanidad. Entonces, creo que hace falta en verdad para enfrentar a este bully, porque no solo va a agarrar de su puerquito a países en Latinoamérica, quiere prácticamente agarrar a todo el mundo de su puerquito, incluido Europa. Ya no digo China, Rusia y los BRICS, porque bueno, es obvio. Pero bueno, o sea, recientemente ya para el hecho de que esté bulleando a sus propios socios históricos, socios comerciales como México y Canadá, pues ¿qué se puede esperar de los demás? Si así trata a sus socios y a sus supuestos aliados y les quiere dar una patada y sacarlos a la chingada, imagínate qué les puede esperar a los que no son sus socios ni sus amigos, ¿no? Entonces, Donald Trump viene a ser un caos. Y viene muy decidido y viene, insisto, con esta máxima. Por eso es que hoy me enfoqué mucho en analizar este eslogan, porque creo que ya no se habla demasiado y pues muchos están como sorprendidos de, oye, pero ¿por qué Trump está haciendo esto? No, bueno, es que así ha sido su visión, su estrategia y hasta ahora la puede estar llevando a cabo como quiere, porque, insisto, tiene más margen de acción. Pero esto ha sido siempre. Entonces, es importante a veces, como dice la gran frase de Devil is in the detail, el diablo está en los detalles. Entonces aquí hay que entender bien a qué se refiere esa frase. E insisto, no dejar de ver la otra frase no dicha que tiene que ver con volvamos a recuperar lo que es nuestro, porque si no era así, pues en otros 4 años iba a ser de los negros, iba a ser de los latinos y este país, esta nación, nos las iban a arrebatar. Chécate el nivel de ignorancia y de estupidez en esta narrativa, cuando justamente Estados Unidos es una de las naciones que históricamente han sido de las más diversas y que justamente su grandeza viene a partir de la diversidad. No fueron los blancos caucásicos, güeros, ojos azules los que hicieron Great America. Fue toda la diversidad, desde los indios que prácticamente masacraron, aniquilaron y desaparecieron, hasta todo lo que vino después de los indios. Y cuando digo indios, pues me refiero a los primeros pobladores, pero después vinieron tal cual indios de la India, ¿no? Hindúes. Y luego vinieron latinos y mexicanos y europeos y asiáticos. Y ese es el conglomerado diverso de la nación americana que algún día fue admirable y que hoy pues están criticando como si de repente que se quisieran desentender de quién es, por ejemplo, nada más en sus grandes empresas, y que no se olvide esto, en la NASA, en todos estos que generan tanta tecnología, que no se les olvide que en realidad gran parte de lo que hay ahí se ha llegado a desarrollar en estas grandes empresas, en high tech,
Research and Development, en áreas de investigación y desarrollo, es gracias generalmente a naciones o a nacionalidades, a personas de otros migrantes de otros países que no son originarios de Estados Unidos. Es más, el propio Elon Musk es sudafricano. Es más, el propio Donald Trump no es del todo estadounidense, es también un migrante. Les invito a que investiguen de dónde son sus padres. Entonces, ¿de qué carajos está hablando Trump? Pues la realidad es que simplemente se está beneficiando de la ignorancia de estas personas que pues, son muy ignorantes en Estados Unidos y son bastantes. Insisto, muchas de estas no saben qué hay abajo de Estados Unidos. Para ellos, México es a partir de México hasta Argentina. Entonces, pues se ha beneficiado de esta ignorancia y está jugando con ellos para sus propios intereses, ¿no? Que son, pues sí, francamente muy perversos, muy distorsionados y que desafortunadamente, pues hoy es el que se encarga de la nación más poderosa del mundo. Que está en decadencia, sí, pero que hay que tener cuidado porque, pues, los imperios caen y está cayendo Estados Unidos. Claramente está dando esos síntomas. Pero aquí el problema es que cuando las naciones caen o los imperios caen, pues a la vez que pierden fuerza también se vuelven muy poderosos porque están como en esta lucha de no querer morir y es cuando probablemente puedas conocer lo peor de esos imperios y lo peor de esas naciones. Así que eso es justo lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. La sociedad, al simplemente ser representada por Donald Trump, la sociedad estadounidense me refiero, pues nos está revelando que claramente están en decadencia. Y si no lo estuvieran, no tendrían un representante de ese nivel. Tendrían algo mejor. Ya no hablar de los tiempos de Martin Luther King, porque por supuesto que el zapato le va a quedar bastante grande a Donald Trump. No tiene ese tamaño, no tiene esas agallas, ni esos huevos, ni esa altura, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy, a esta mentalidad, ¿no? Que es un tanto arcaica, un tanto retrógrada y sumamente ignorante.